Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a, a un nuevo live stream en el que estaremos con un invitado especial, con un gran amigo y hermano en Cristo, con Valeria Gambibelli. Hoy estará compartiendo con nosotros acerca de un tema fundamental en el cristianismo, un tema que diríamos que es la clave para poder realizar la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando acerca del Evangelio de Jesucristo, qué es, cuál es el mensaje y por supuesto qué no es. Así que te invito a quedarte hasta el final y que puedas dejar en tus comentarios tus preguntas, tus dudas, incluso tus aportaciones y por supuesto compartir esta transmisión para que otras personas sean edificadas para la gloria de Dios. Sin más que decir, le doy la bienvenida a mi hermano Valerian. Valerian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno poder estar aquí de nuevo y compartir sobre un tema tan importante, ¿verdad? Así es, mi hermano. Como decía en un principio, primeramente, qué bueno tenerte aquí. Y como decía en un principio, hoy estarás hablando acerca de un tema fundamental para la Gran Comisión, un tema que uno espera que sea claro para quienes son cristianos y en cierto modo podemos entender que es mal entendido por muchos no cristianos, ¿no? Pero no quiero hacer spoiler del tema como tal y quiero que seas tú quien desarrolle el tema y lo que nos tienes preparado para hoy. Así que, mi hermano, adelante, cuando tú Pues quieras. muchas gracias. Eh, Amigos y hermanos y todos los que nos estáis viendo, hoy estaré compartiendo, como bien ha dicho Emilio, acerca de este tema que es, como hemos dicho, fundamental. Vamos a ver esta presentación. Entonces, nuestro tema es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué no es? Bien, ¿qué es? En primer lugar, el Evangelio de Jesucristo es el mensaje de las buenas noticias de la llegada del reino de Dios a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Rey, el Cristo esperado por el pueblo de Israel en los siglos anteriores a su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Entonces, tenemos aquí este texto que es del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15, donde Jesús dice, Jesús mismo, una vez que Juan el Bautista, pues llega a estar, bueno, encarcelado, Juan el Bautista es el predecesor de Jesús, dice que Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, es decir, la palabra Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, dice que es un tiempo que se ha cumplido, es un reino que se ha acercado, el reino de Dios, y la respuesta, la única respuesta correcta que todo ser humano que oye este Evangelio puede dar es reconocerlo, es someterse al reino de Jesucristo. Arrepentíos y creed en esta buena noticia. Bueno, veremos un poco más acerca de cuál es la buena noticia concretamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué Jesús dice aquí, el reino de Dios se ha acercado? ¿Por qué un reino de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio, la buena noticia, con el reino de Dios? Bueno, mucho tiene que ver. Mucho tiene que ver porque si es necesario que venga un reino de Dios, es porque previamente este reino preexistió en la vida de los seres humanos y porque entre ese primer reino y entre este reino que ha de ser restaurado, entre medias hay una caída. Nosotros, tal como vivimos en este mundo, no vivimos en el reino de Dios, ¿cierto? Vemos desgracias, vemos tristeza, vemos la maldad, vemos delitos, crímenes,
Y sobre todo vemos una tendencia al mal en nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros mismos a veces nos vemos a nosotros mismos como incluso esclavos de las pasiones, de los deseos que nos controlan. El caso es que algo se ha roto. Ni nosotros somos como deberíamos ser, ni el mundo es como debería ser, ni las relaciones con los demás son lo que deberían ser, y aún menos la relación con Dios para la que fuimos creados no es para la que no la tenemos, no tenemos esa relación para la que fuimos creados. Por lo tanto, hay una ruptura con Dios, con los demás, con nosotros mismos, ¿sí? Con la naturaleza, con el mundo que Dios creó. Bien, el reino de Dios tiene que llegar precisamente porque vemos que Dios no está reinando en todos estos ámbitos y sobre todo en el ámbito de lo que es el ser humano mismo. Veamos entonces, alguien ha definido el reino de Dios muy acertadamente como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Repito, el reino de Dios es donde tiene que haber siempre un pueblo, la gente, la humanidad, en un lugar bajo el gobierno y la bendición de Dios. El problema del ser humano es que no vive bajo el gobierno de Dios. Vive bajo la soberanía de Dios. Dios tiene el control total de lo que pasa en el mundo, en el universo, y puede permitir o no permitir las cosas que suceden de acuerdo a sus propósitos. Mas el ser humano no se somete voluntaria y gozosamente a este reino. El ser humano es enemigo de Dios, como la Biblia habla de él, en su mente, porque sus pasiones, sus deseos, su ruptura, la caída en el pecado, lo que ha producido en el ser humano es rebelión y un deseo de ser Dios, de autocoronarse, de querer ser el rey, el dueño de su propia vida. Y pues como resultado no queremos ser gobernados por Dios. Y es algo que tú mismo puedes reconocer ahí donde estás ahora mismo, ¿no? Si tú no eres cristiano, tú te puedes dar cuenta de que tú no quieres que nadie gobierne en tu vida. Y si eres cristiano, te das cuenta de que la realidad tuya era que no querías que nadie mandara sobre tu vida y menos para decirte que tienes que dejar el pecado, dejar de vivir para ti mismo, dejar de ser el rey, porque el Evangelio es un anuncio, arrepentíos, tienes que destronarte, tienes que quitarte del trono que estás ocupando, fuiste creado para Dios y el trono es de Dios. Y hay un anuncio, la llegada del reino de Dios. Veamos. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto podéis ver aquí que el gobierno de Dios, cuando llega la manifestación del reino de Dios, lo que sucede es la bendición de Dios. Es que las vidas rotas son restauradas, lo enfermo se sana, lo que duele pues ya no duele, ¿no? Se recupera la persona. Los muertos son resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen. Y eso es lo que nos espera. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Pero también el reino de Dios en relación con la humanidad. La humanidad es llamada y es creada para ser el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, en relación con la humanidad que es llamada para ser el pueblo de Dios, creada para ser el pueblo de Dios, el reino de Dios es el ámbito o la esfera en la que se reconoce con gozo el gobierno de Dios. El problema es ese, que imagínate que ahora mismo Dios viene y establece sus reglas, sus normas, ¿no? El mundo estaría lleno de rebelión. Nadie querría que Dios gobierne, a menos que pues ya sea un hijo de Dios, pero aún así tendría la rebelión del pecado en su propia naturaleza. Entonces nos encontramos con este problema. Es que es necesario que ese reino sea reconocido con gozo. Y para que sea reconocido con gozo, el ser humano necesita libertad de ese virus
que lo inclina a hacer todo lo que es contrario a la voluntad y al propósito inicial de Dios. Dice, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está, dice Jesús en Lucas 7:21, la parte A. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque había tantas personas, tantos oponentes durante la vida de Jesús, sin embargo, el reino de Dios ya se manifestó en su propia persona y también empezó a manifestarse en las vidas de sus discípulos, que es donde podemos ver pues transformación, restauración, una reacción tal, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? En Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, vemos como muchas personas se escandalizaron de un discurso de Jesús y muchísimos le dejaron, incluso aquellos que se supone que le estaban siguiendo, lo dejaron. Pero Jesús invitó a los discípulos, a los 12, a dejarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ya no podía dejarlo. Entendía que Él es la vida, Él es el sentido de la vida y fuera de Él, la vida no tiene ningún sentido. Sin Él no hay palabras de vida eterna, sin Él estamos en una continua sed, una sed insaciable, una vida insípida y sin sentido. Entonces, por eso, el reino de Dios vemos que ya algunos empezaron a beber de este reino de Dios, empezaron a experimentar ese reino de Dios en su vida. Por eso el reino de Dios está entre vosotros. Pero la idea de Dios es que el reino de Dios se extienda a todo el mundo. Y entonces sea el pueblo de Dios, que sea la humanidad, aquella humanidad que se arrepienta y crea en el Evangelio, ese pueblo de Dios en el lugar de Dios, la nueva creación bajo el gobierno y la bendición de Dios. Entonces, funcionalmente hablando, el Evangelio, según el apóstol Pablo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego, al gentil. Entonces, funcionalmente, ¿qué quiere decir funcionalmente? Pues que la función que cumple el Evangelio a la hora de que ese mensaje de buenas noticias, ese mensaje completo, el pack completo, la información completa, es explicada, es comunicada al corazón de la persona, ya sea mediante por vía escrita, por vía audio, ¿no? Predicada, etcétera, etcétera. Sea como sea que el evangelio, ese contenido llegue a la persona, lo que sucede es que ese contenido mismo, ese contenido, si es el verdadero evangelio, obviamente, y es por eso que tenemos que hablar hoy de qué es el evangelio y qué no es también, y cuál es el mensaje, es que el evangelio, cuando es recibido, cuando la persona lo percibe, lo escucha, lo entiende, lo lee, esa misma información, ese mismo mensaje es el poder de Dios para transformar a la persona, para devolverla a la relación con Dios, para restaurar y poner bien la relación entre el ser humano pecador y entre Dios. Entonces dice que es poder de Dios, este mensaje mismo es el poder para salvar a todo aquel que cree. Tenemos que entender qué significa la palabra salvación. La palabra salvación, sotería en griego, es liberación del pecado y de sus consecuencias. El pecado es nuestro deseo de independencia de Dios, es la violación del propósito para el que fuimos creados. El pecado con mayúscula, como yo lo llamo, es nuestra rebelión en contra de Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. Los pecados con minúscula, como lo llamo también, son todos los demás frutos que llegan como resultado de esa desconexión de la fuente, de la fuente que es Dios, nuestra fuente, ¿no? Para quien fuimos creados. El momento en que desconectamos y pecamos con mayúscula, empezamos a pecar con minúscula, por decirlo de algún modo. Mentimos, robamos, envidiamos, cometemos adulterio o pensamos, tenemos deseos lujuriosos, cualquier otra manifestación en la que tú puedas estar pensando de lo que no debería ser así, ¿sí? El pecado, la violación del propósito de Dios. Entonces, está el pecado, la independencia de Dios y todos los resultados
de esa independencia donde nosotros voluntariamente, una vez más y una vez más, estamos dentro de ese círculo vicioso. A ver, entonces es el poder de Dios para librarnos del pecado, con mayúscula, con minúscula, y de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues todo lo que tú puedas imaginar, como el vacío en tu vida, el deseo de esa insatisfacción que uno tiene en el día a día. También puede ser liberación de demonios, liberación de enfermedades, ¿sí? ¿Cierto? Liberación de, yo qué sé, de cualquier tipo de círculo vicioso de lo que no te impide ser la persona que Dios quiere que seas en esta vida, ¿sí? Liberación puede ser también, esa salvación puede ser si por ejemplo, como resultado del pecado, tú tienes algún problema, alguna enfermedad, ¿no? Dios también te puede sanar. El Evangelio está dentro del pack del Evangelio está también la buena noticia de la salud, que en el reino de Dios será completada de manera general y universal, ¿no? Pero que todo eso es accesible a la persona, porque la persona viene a Dios, que es la vida, que es la sanidad, que es la fuente de todo bien, de todo lo que el ser humano, de lo que tú y yo necesitamos. Entonces, poder de Dios para salvación del pecado, con mayúscula, con minúscula, la salvación de las consecuencias que pueden ser temporales, ¿sí? Que pueden ser en esta vida como resultado del pecado, pero sobre todo de las consecuencias eternas, que son las más duras y de las que vamos a hablar en la parte de cuál es el mensaje. Bien, la eternidad sin Dios, ¿verdad? A ver, ¿y para quién es esta salvación? A todo aquel que cree. La palabra creer, confiar en griego, creer y en quién hay que creer, en Cristo. Creer qué y creer en. Vamos a ver esto un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, el Evangelio, este mensaje mismo, amigos, es el poder de Dios, lo que transforma a la persona mediante la fe en Jesucristo y le libera del pecado y de sus consecuencias, y vamos a ampliar después. Ahora bien, antes de esto, tenemos que darnos cuenta, para ver qué es el Evangelio, que es nuestro punto 1, tenemos que ver qué es lo imprescindible del verdadero Evangelio para poder ser Evangelio y no otra cosa distinta que nosotros nos inventemos. Entonces, el Evangelio, para que sea Evangelio, tiene que tener estas 4 doctrinas esenciales para la salvación. Quizás alguno se pregunte, ¿quién determina lo que es esencial para la liberación del pecado y de sus consecuencias, para la reconciliación con Dios? ¿Quién determina? ¿No? Bueno, yo no soy nadie para determinar eso. El Nuevo Testamento, ¿sí? Que son las palabras de los apóstoles y sus discípulos más inmediatos, los cuales tuvieron el contacto y fueron delegados por Cristo mismo. Las palabras que aparecen recogidas en el Nuevo Testamento, que forman parte de la Sagrada Escritura, que dice ser toda la Escritura es inspirada por Dios, theopneustos en griego, que quiere decir que esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es una autoridad infalible. Es la única autoridad infalible por ser la palabra de Dios, de Cristo y de los hombres delegados por Cristo para comunicar el Evangelio y ser el fundamento, ¿sí? O ser el fundamento de la iglesia, ¿no? Como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces eso es lo que tenemos, amigos, en el Nuevo Testamento, la única autoridad infalible, la palabra de Dios, la Biblia y más específicamente el Nuevo Testamento, sobre el cual debemos ser edificados en esta época desde que vino Cristo, murió y resucitó. ¿Sí? La época del nuevo pacto. Entonces, tenemos esas 4 doctrinas esenciales
que aparecen clarísimamente en el Nuevo Testamento. No hay duda de que eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Siempre va a haber gente que lo vaya a negar. Esa es la idea precisamente de que haya falsos profetas y falsos maestros. Esa es la idea de que exista también el error. La gente que sencillamente está confundida y anda confundiendo a los demás, ¿sí? Pero, ¿cómo sabemos lo que es esencial y lo que no es esencial? Pues bueno, muy sencillo. En la Biblia tenemos un criterio muy importante, ¿no? En el Antiguo Testamento, que dice que un testimonio que no esté en boca de 2 o 3 testigos, pues como mínimo, ¿no? No puede ser verdadero, ¿no? No puede, la verdad no puede depender de un solo testigo en un juicio israelita. Sí, aplicando esto mismo, podemos utilizar la hermenéutica bíblica, que es el arte y la ciencia de la interpretación, que precisamente no considera como doctrina, ¿sí? Cuando uno estudia algo que pues no es una doctrina cristiana, algo que no se repite al menos 2 o 3 veces a lo largo de la Biblia o del Nuevo Testamento en particular. Entonces vemos que la doctrina de la deidad de Cristo se repite y se insiste en que es fundamental, es esencial para que una persona sea salva, es necesario aceptar que Jesucristo es Dios. Segundo, la humanidad de Cristo, la encarnación. Tercero, su muerte y su resurrección, el Evangelio, ¿no? Que es la muerte, sepultura, resurrección y las apariciones de Jesús después de su muerte. Y finalmente, algo que realmente ha sido redescubierto por la Reforma Protestante, que es la sola fide, la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Veamos entonces, hemos dicho entonces que la esencia del Evangelio es deidad de Cristo, humanidad de Cristo, encarnación, muerte y resurrección y salvación por gracia mediante la fe. Veamos entonces la deidad de Cristo. Un solo ejemplo. Desde luego que podríamos hacer un estudio bíblico, que no es el propósito de la exposición que estoy haciendo hoy, pero por lo menos para que todos podamos ver de qué estamos hablando y por qué. Entiendo que la Biblia insiste en estos 4 puntos como esenciales para la salvación de cualquier persona que diga que cree en el Evangelio, que diga, que espere llegar al reino de los cielos. Bueno, pues en primer lugar dice, fijaos, Pablo dice, el apóstol, ¿no? Pero, ¿qué dice la Escritura, no? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, es decir, ¿cómo sabemos qué era importante para los apóstoles? Pues aquí está, aquí nos lo dice Pablo, qué es lo que ellos andaban predicando en el siglo I. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, es decir, en lo más hondo de tu ser, ¿no? Que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bien, entonces, para recibir la justificación y la salvación necesitamos venir a Jesucristo. Aquí se nos dice, es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y uno dice, bueno, ¿y qué es el Señor? Porque por ahí hay un grupo de personas, sí, que se llaman testigos de Jehová, que te van a decir, bueno, pues, por ejemplo, pues bueno, nosotros creemos que Jesús es Señor, en el sentido que es un Señor, ¿sí? Como un Señor, ¿no? Pues como cuando tú le hablas a un señor desconocido que está en la calle y le dices, Señor, disculpe, ¿dónde está la calle tal o cual? ¿Sí? No no en el sentido de que es Señor soberano, dueño del universo, creador de todas las cosas, fuente de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿será que Pablo está hablando de Jesús como un Señor o como el Señor? Veamos qué tiene en mente Pablo exactamente, porque dice que basta con creer en la deidad de Cristo, lo vamos a ver ahora por qué deidad, y en la muerte y resurrección de Jesús para que, creyendo en estas 2 cosas, seamos salvos. Veamos.
Fijaos el argumento que Pablo está dando. En el versículo 13 del mismo capítulo, la idea que Pablo tiene detrás es que el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, el profeta Joel, dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ajá, o sea que invocar, hagamos un paralelo, invocar con confesar. Jesús, como nombre del Señor, el Señor, que es, ¿qué es? Señor en Kyrios en griego, pero el texto que está citando dice Yahvé o Jehová, el yo soy, el que es, tal como se manifestó a Moisés en Éxodo 3:14 y en adelante. Yo soy, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. De ahí viene el nombre Yahvé, ¿sí? Que es el nombre del Dios del Antiguo Testamento, del creador del universo. Pues aquí se nos está diciendo, todo aquel que invoque el nombre de Jesús como Yahvé, será salvo, y Yahvé, desde luego, indiscutiblemente es el Señor y dueño de todas las cosas. Por lo tanto, lo que Pablo, como experto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está teniendo en su mente aquí, es ni más ni menos que la invocación del nombre de Yahvé puede traer la salvación, y está equiparándolo a la invocación o confesión del nombre de Jesús, que es para él Yahvé, para la salvación. Y el creer, desde luego, en su muerte y resurrección. Podéis ver aquí, o no podéis ver, que en la mente del autor, de Pablo, él está pensando que si uno cree que Jesús es Yahvé, y cree en su corazón, si confiesa a Jesús como Yahvé y cree en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Es decir, en la mente apostólica hay una identificación del Señor, de Jesús de Nazaret, a quien llaman Señor, con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Bien, no el Padre necesariamente, porque Yahvé también es el Padre, pero también es el Hijo y también es el Espíritu Santo. Y en este caso, él está pensando en que Jesús es ni más ni menos que Yahvé mismo. Así que, si uno estudia este texto y entiende el argumento que estoy dando, creo que esto es irrebatible. El apóstol nos dice que es necesario creer, aceptar la deidad de Jesús para ser salvos. Conditio sine qua non, ¿no? Una condición necesaria. En segundo lugar, la deidad, perdón, en segundo lugar, la humanidad de Cristo. Bien, la humanidad de Cristo que podemos llamar encarnación, es decir, que Dios se hizo hombre, se agregó una segunda naturaleza que es la naturaleza del verdadero hombre. No solamente era verdadero Dios, como acabamos de ver que es Yahvé, pero es que Yahvé se encarnó. Y Yahvé encarnado lo llamamos el Hijo de Dios y lo conocemos como con el nombre de Jesús y con el título del Mesías o Cristo, que es el Rey prometido que iba a gobernar en Israel para siempre y sobre el mundo entero. Veamos entonces, primera de Juan 4, 1 al 3, el apóstol nos dice, amados, no crean a todo espíritu. Aquí está pensando en profecías que está dando cualquier persona que llega a la iglesia. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, ¿sí? Los profetas, esas personas, a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ¿veis? Porque espíritu es profeta. La razón es porque hay falsos profetas que han salido al mundo. Han salido al mundo. Muchos falsos profetas. En esto, y fijaos, tuvo que decirlo esto Juan ya en el siglo I. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que es encarnado, que es verdadero hombre, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 14 también, ¿no? Y aquí nos dice que todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
Sí, todo el que lo confiesa es de Dios. Y todo espíritu o profeta, ¿no?, que no confiesa a Jesús no es de Dios. Así de claro. Por lo tanto, ¿por qué es la encarnación de Jesús, de Cristo, una doctrina esencial para la salvación? Porque si nosotros creemos en un supuesto evangelio que contradice esto, esto no es de Dios, es falsa doctrina. Y este es el espíritu del anticristo, dice, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Entonces, este es el segundo punto. El tercer punto necesario para la salvación es el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, que él aquí llama Evangelio, el apóstol Pablo. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7, y dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también sois, ¿qué? Salvos. Por eso digo, son doctrinas necesarias para la salvación, el Evangelio. Si retienen la palabra que les prediqué, claro, sois salvos si perseveráis en esta fe. Si no, no sois salvos, ¿verdad? Dice, a no ser que hayan creído en vano. Bien, porque yo, fijaos lo que les dice, yo les entregué en primer lugar. O sea que cuando Pablo llega a Corinto por primera vez y les predica el Evangelio, ¿qué les entrega en primer lugar? Lo mismo que él recibió, lo esencial. ¿Y qué recibió él de la comunidad cristiana en Jerusalén, de los apóstoles, cuando estuvo entre 2 y 5 años después de la muerte y resurrección de Jesús allí con ellos, ¿no? Bueno, pues ¿qué credo recibió Pablo de ahí y que comunicó 15 años después a los corintios? Esto, que Cristo, o sea, el Mesías prometido, murió por nuestros pecados. Es decir, hizo algo que nosotros no podíamos hacer, ¿verdad? Para rescatarnos. Murió por nuestros pecados. ¿Dónde murió? Pues todo el mundo es de conocimiento general, mientras Pablo está diciendo esto, que murió en la cruz, ¿vale? Murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras, esto es importante porque está diciendo que esto no es cualquier random, ¿no? Cualquier cosa que le ha pasado a este personaje que es el Cristo, sino que esto es para que se cumpla todo lo que fue predicho y prefigurado también en el Antiguo Testamento. Además dice que fue sepultado, ¿sí? Sepulcro por José de Arimatea, y que resucitó al tercer día, es decir, volvió a la vida. El único tipo de resurrección que conocían los israelitas era la resurrección corporal, porque ellos esperaban una resurrección con carne y huesos y todo, pero con cuerpos inmortales para vida eterna en el reino de Dios, bueno, ya en el futuro, en la resurrección futura, al final del tiempo, escatológica. Bien, pero lo que vemos entonces es que Jesús resucitó al tercer día, es decir, la resurrección de Jesús fue corporal. Esto es necesario de creerse. Esa es la resurrección en la que ellos creían. Bien, y esto es conforme a las escrituras también. Y dice, fijaos, es necesario también creer esto, que se apareció a Pedro, a Cefas, ¿no? Que es otro el nombre arameo de Pedro, de Simón Pedro. Después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, es decir, murieron. Es decir, algunos vivían mientras Pablo escribía y uno podía ir y chequear a ver si es verdad y comprobar todo esto que se decía con entrevistando a los testigos oculares. Esto es impresionante, dicho sea de paso. Bien, y termina diciendo, después se apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, no hermano del Señor, luego a todos los apóstoles. Bien, esto es lo que Pablo recibió y lo que él comunicó. Y si nosotros no creemos en esto, en que él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras y se apareció vivo con carne y huesos, como les dijo a los discípulos, dice que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, ¿no? Si no fuera esto, no sería
posible la salvación, ¿de acuerdo? Entonces la muerte y la resurrección de Jesús. Y por último, fijaos lo que Pablo dice a los Gálatas. En cuarto lugar, salvación por gracia mediante la fe. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, ¿qué dice? Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldición, es decir, excluido de Cristo, ¿no? De la salvación. Sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Por eso es tan importante no anunciar otro evangelio. Bien, pero ¿cuál es el punto que tanto le escandaliza a Pablo que en el que ellos se hayan pervertido? Vamos a verlo. No dice aquí en Gálatas 2:21, dice, no hago nula la gracia de Dios, dice Pablo, porque si la justicia, es decir, la justificación, el ponernos en la posición correcta delante de Dios, ¿sí? Ser declarados justos, dice, si la justicia viene por la ley, si Dios nos declara justos en función de lo que nosotros podemos hacer en cumplimiento de la ley, los mandamientos de Dios, entonces Cristo murió en vano. O sea que nosotros solos podríamos haberlo conseguido, ¿sí? Si eso fuera verdad. Pero es que la justicia no viene por medio de la ley. Viene por medio de la fe en Cristo, como dice también en Romanos, ¿no? Por eso, ¿quién hace nula la gracia de Dios? El que cree que es necesario, ¿qué? Pues añadirle la ley, añadirle algo más a lo que Cristo hizo y a lo que Cristo es. Fijaos cómo argumenta en Gálatas 5, 4 al 6. Dice, de Cristo se han separado ustedes, ¿quiénes? ¿No? Ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos, es decir, el Espíritu que hemos recibido, el Espíritu de Dios, esperamos por la fe, la esperanza de la justicia es por la fe, no es por las obras, no es por lo que tú le puedas ofrecer a Dios del pack de todo lo que Dios ha requerido a lo largo de la historia. No se trata de esto, no, la justificación no sucede así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la fe, cuando uno cree en Jesús, es transformado y empieza a amar a Dios y a amar a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto empiezas a vivirlo cuando eres transformado por el Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo. Bien. Entonces, ellos tenían el problema, ¿no? Ellos decían, aquí nos dicen algunos judaizantes que nos tenemos que circuncidar, porque si no nos circuncidamos, si no añadimos al Evangelio, a la fe sola en Cristo, pues tenemos problemas, no somos salvos, ¿vale? Pues eso no era así. Entonces no era necesario ningún rito ni ningún cumplimiento de la ley de ninguna manera, porque por medio de la ley, como dice Pablo en Romanos 3:19, es el conocimiento del pecado. La función de la ley es mostrarnos, hacernos una radiografía y mostrarnos lo mal que estamos frente a Dios para correr a Cristo, abrazarlo y creer en Él y tener vida eterna. Y recibir el Espíritu Santo que nos transforma y nos lleva a ser lo que Dios quiere que seamos. Bien, este era el cuarto ingrediente del Evangelio, imprescindible. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Aquí entramos en la segunda parte de nuestra exposición. Bueno, el mensaje del Evangelio es que Dios es bueno, santo y justo. Lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y el problema nuestro, que si Dios es bueno, si Él es el estándar de la perfección moral y de la perfección en sus atributos y capacidades, bueno, pero también es santo, ¿sí? Él es apartado de todo mal, Él no puede ver, no tolera el mal y no puede hacer la vista gorda, no puede tener por inocente al culpable, dijo Moisés.
¿no? En el Antiguo Testamento, y Él es justo, ¿sí? Y si Él es justo, Él quiere hacer justicia y quiere eliminar toda injusticia. ¿Y nuestro problema cuál es? Según el Evangelio, que nosotros no somos ni buenos, ni santos, ni justos, ¿sí? Hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto hemos pecado, dice, todos hemos pecado y estamos destituidos, privados de la gloria de Dios. Fuimos creados para estar con Él, para participar de una relación con Él, para estar en esa relación de amor con Dios. Y esa gloria, ya no podemos ser partícipes de esta gloria. ¿Por qué? Porque nos hemos manchado, hemos pecado, hemos decidido autocoronarnos reyes de nuestra propia vida, hemos roto la relación con Dios y hemos violado el propósito por el que existimos, al habernos autodeclarado dioses sobre nuestra propia vida. Entonces, pecamos en palabra, en hecho, en falta de hechos, por ejemplo, cuando no amamos a alguien, no ayudamos a alguien pudiendo ayudarlo, o cuando infringimos las leyes de Dios, pecamos. Cuando queremos seguir señoreando sobre nuestra vida, oímos el mensaje del Evangelio y nos resistimos, pecamos. Bien, hemos pecado. Y porque Dios quiere que tú tengas una relación con Él libremente y no forzosamente, no te tuerce el brazo, no te obliga a creer, sí, no te obliga a estar con Él y a vivir en su reino, sino que te permite ir a tu manera, es decir, ser separado de Él. Y vamos a verlo. Entonces, de nosotros, por cuanto hemos pagado y puesto que Dios es bueno, santo y justo, debemos pagar por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte incluye es la separación por la eternidad de Dios. Como dice la carta a los tesalonicenses, ¿no? Dice Pablo, dice que sufrirán pena de ser excluidos, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, esa muerte es una separación y nosotros debemos pagar por nuestro pecado. ¿Por qué? Pues porque hemos pecado. Y Dios no puede hacer la vista gorda. No somos como Dios. Dios es bueno y nosotros no. Ahora bien, pagar implica pasar la eternidad lejos de Dios y de su bien. Es decir, aquí un poco hacemos lo que queremos, pero disfrutamos gratis de las cosas que Él nos da. El alimento, el vestido, la casa, la alegría, las frutas, etcétera, etcétera. Todo lo que tú me puedas mencionar, que aprecias, que valoras y que son cosas que nos vienen gratis. Tener una mamá, un papá, hermanos, amigos, salud, algo de salud. Pues no podemos dar por supuesto nada de esto, porque esto es por la misericordia de Dios, que espera que te arrepientas y que te vuelvas a Él. Pero entonces, ¿qué sucede si tú eliges no venir a Cristo, eliges no creer en el Evangelio, en este mensaje que voy a explicar a continuación, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues estarás lejos de Dios porque tú lo has elegido, pero también de todos los beneficios de los que gratuitamente disfrutas en esta vida por la misericordia y la paciencia inmensa de Dios. Más cosas. Dios se encarnó, vivió una vida humana perfecta. Dios se hizo hombre, entró en la historia, irrumpió en la historia, entró a través de un ser humano, a través de una mujer, tal como había profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. María se quedó embarazada habiendo concebido por el Espíritu Santo. Dios se encarnó, pero es que además vivió la vida humana como tenía que haber sido vivida y que Adán nunca llegó a vivir, ni ningún ser humano mucho menos caído. Pues Jesús vivió la vida humana perfecta, la que todos teníamos que haber vivido, para la que fuimos creados. Y Él logró hacerlo a pesar de estar en un mundo lleno de pecado, de tentaciones, de mal, de ruptura, de violencia, de antagonismo. El Dios encarnado pagó nuestra deuda para que podamos ser justificados por la fe puesta en Él, Jesucristo, ¿no? En Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador suficiente. La fe puesta en Jesucristo, ¿qué implica?
implica una transformación. Es decir, tú no puedes decirme soy creyente en Jesucristo, soy un cristiano, bíblicamente hablando, pero a mí mi vida no ha pasado nada, ¿no? Pues sigo siendo así como era, pues robaba, sigo robando, ¿no? Pues solo que me he bautizado. Pues no, eso no es cristianismo, lo siento mucho, ¿no? Tú no puedes decir que eres cristiano si no es porque no obedezcas las leyes de Dios, sino es porque ni siquiera te nace obedecerlas. Y es porque tú, como no has nacido de nuevo, como todavía no has sido transformado, pues no eres cristiano, porque el cristianismo empieza ¿cómo? Por esta transformación, que es una respuesta a la fe que colocamos en Jesucristo, que resulta, y esta transformación espiritual, sí o sí resulta en una nueva vida práctica, diaria, que será necesariamente acompañada de vida de obediencia a Dios, a sus palabras, quien nos instruye mediante ¿qué? Su palabra. En este caso, la Biblia en general y el Nuevo Testamento en particular. Bien, entonces, este mensaje de la salvación, este pack, cuando lo recibimos por la fe, incluye 3 tiempos: el pasado, el presente continuo y el futuro. El pasado es que si tú ya has creído, fuiste justificado por medio de la fe, eres declarado justo frente a los ojos de Dios, fuiste salvo, pero también estás siendo salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y por la palabra de Dios como instrumento te está transformando, y las circunstancias por las que Dios permite que pases y cómo tú respondes a estas en fe, en arrepentimiento, en obediencia a la palabra, te está transformando para que seas más y más y más como Cristo. Entonces la santificación en un sentido progresivo. Justificación en el pasado, santificación en el presente hasta el día de tu muerte, y glorificación cuando resucites en el futuro. Y cuando resucites en el futuro, a la semejanza del cuerpo de la resurrección de Cristo, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que alcanzas el propósito para el que fuiste creado. Eres liberado, además, del virus del pecado. No tienes una tendencia innata en tu ser que te lleve a rebelarte contra Dios, y puedes ser verdaderamente libre y pasar la eternidad en el gozo de Dios, glorificando a Dios, disfrutando de la relación con Él y conociéndolo eternamente, disfrutando de Él. Entonces el Padre envió su palabra, que es llamado el Verbo de Dios, la palabra creadora de Dios, que es una persona del ser de Dios, de la Trinidad. Dios envió su palabra, llamado el Hijo de Dios por la relación que tiene con el Padre, para que por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, podamos nacer de nuevo espiritualmente, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, ir transformándonos a la imagen, al carácter del Hijo, con el Espíritu y la palabra de Dios. Y después de nuestra muerte y futura resurrección podamos pasar la eternidad con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hemos dicho, puesto que somos pecadores, es arrepentirnos y creer en el Evangelio, es responder a este Evangelio. Pero, ¿qué implica eso de creer en el Evangelio? Bueno, pues tiene 2 componentes. El creer que es una fe que yo también tenía antes de ser convertido, antes de ser cristiano realmente, hasta mis 18 años, por poneros un ejemplo. Yo creía que en muchas de estas cosas que veis aquí, ¿vale? El creer que, afirmar que esto X cosa es verdad, no te salva, pero es una condición necesaria, ¿sí?, para ser salvo por medio de la fe en el Evangelio. Os lo voy a explicar. Entonces, fe, que es creer, ¿sí?, o confiar, debemos por un lado creer que, es decir, aceptar intelectualmente, consentir intelectualmente en que estas 4 cosas son verdad, tal como os lo he explicado antes, las doctrinas esenciales. Pero junto con esto tiene que haber un arrepentimiento y una fe. De arrepentimiento es la reacción de me voy a destronar, le doy el trono a Jesucristo para que sea mi Señor, mi dueño desde este mismo momento. Y por otro lado es creer, es
creer que lo que Cristo hizo en la cruz de sustituirme y llevar toda la carga de todo el pecado que yo tenía que haber sufrido en el infierno, en la eternidad, lejos de Dios, pues que Cristo ya lo llevó todo por mí. Entonces, en el momento en el que pongo mi confianza en Él como la fuente de mi perdón, de mi salvación, de que Él es mi único y suficiente Salvador, y que esa salvación fluye de su persona gracias a su sangre, a la obra que Él hizo en la cruz, ¿sí? En ese momento en el que yo doy ese paso de confianza, sucede que me vuelvo creyente, me vuelvo cristiano, me vuelvo nacido de nuevo, me vuelvo creyente en el Evangelio, ¿vale? Entonces, creer que, pero también entregarme a Él, ¿sí? Entregarme, la fe de entrega, que seas tú mi Salvador y mi Señor. Bien, estos son ilustraciones que doy de la fe que salva. Imagínate, tú puedes decir, el puente está muy bien y estar a un lado del puente, ¿cierto? Y puedes decir, bueno, pues el puente es bueno. Es más, a lo mejor le predicas a los demás y les dices, mira, el puente está genial. Pero si tú realmente crees, tú vas a andar por él y no tan solamente quedarte ahí como un cobarde ahí, ¿verdad? Sino que tú vas a andar por ese puente. Entonces, es una fe práctica. La fe de creer en es una fe práctica, es una fe donde tú caminas, donde tú andas, donde tú toda tu vida la pones en juego por confiar en Jesucristo. Tú mueres para vivir y empieza la vida de Dios en tu corazón. Segunda ilustración es esto, una cuerda. Imagínate, ¿no? Hasta que tú no te agarras de esa cuerda, imagínate que te caes, necesitas agarrarte de esa cuerda, ¿sí? Por mucho que digas, oh, qué bien, me ha tirado una cuerda, pero si no te agarras a ella, vas a acabar muerto, ¿cierto? Bueno, pues una cuerda, un paracaídas. Eh, Como dice un evangelista, Ray Comfort, dice, tienes que confiar en Jesucristo, poner tu confianza en Jesucristo como uno confía en el paracaídas cuando está en un avión que se va a estrellar, que se va a destruir, un avión que se va a caer. Lo más importante en ese momento no es cualquier cosa del avión, es el paracaídas. Ve, coge el paracaídas, póntelo encima y ábrelo. Si así como uno deposita su confianza en el paracaídas para sobrevivir y llegar salvo a la tierra, de la misma manera tienes que depositar tu confianza en Cristo. De la misma forma, piensa en estás en el mar y aunque te tiren el salvavidas, si tú no lo coges, si no te apropias del salvavidas, si no lo aprovechas por medio de la fe, reconociendo que tú solo no te puedes salvar nadando, que necesitas el salvavidas, bueno, pues hasta que eso no suceda no eres salvo, no eres creyente, lo siento mucho. Pero en el momento en el que te vuelves creyente, en el momento que eres salvo, pasas de muerte a vida, inicias una nueva vida y ya no eres la misma persona nunca más. Conoces la vida y pasas la eternidad con Dios desde ahora y para siempre. Bien, y estamos aquí entonces en la última recta de nuestra exposición. Entonces, hemos dicho qué es, hemos dicho cuál es el mensaje. Ahora toca decir y qué no es. Creo que ya lo hemos tocado ligeramente, pero vamos a verlo. Un evangelio, como hemos visto, ¿no? Que añade o quita estos elementos de la salvación, los 4 imprescindibles que os dije, es un falso evangelio. Como dice Pablo, es anatema. Ese evangelio, ni ese evangelio, es una falsa profecía, falsa enseñanza, falsa doctrina, que lo que quiere es llevarte a la exclusión de la presencia de Dios y de la gloria de su poder para que te vayas al infierno para siempre. Y Dios no quiere eso. Y nos ha dejado por eso el Nuevo Testamento, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la única regla de fe, la autoridad infalible para que digan lo que digan los seres humanos, tú siempre puedas acudir ahí y chequear a ver si lo que están diciendo es verdad y tener criterio. La deidad de Cristo
hemos dicho, imprescindible, ¿sí? Pero, no obstante, por ejemplo, ¿quién rechaza la deidad de Cristo? Pues la rechaza, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Quién más rechaza la deidad de Cristo hoy en día? Los unitarios, los unitaristas, quien lo llama así también. Los que creen que solo Dios, que solo el Padre es Dios. Ellos rechazan la deidad de Cristo. Los mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, así llamada. Los mormones rechazan la deidad de Cristo, no porque no crean que Jesucristo es un diosecito entre muchos, ¿no? Porque eso no es aceptar la deidad de Cristo. La deidad de Cristo es creer que Jesús es Yahvé y que Yahvé es el único Dios. Escucha, oh Israel, Adonai o Yahvé tu Dios, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Dios, hay un Dios y es el único Dios y no hay otro Dios. Y Jesucristo forma parte de este único Dios, porque Dios es complejo en su unidad. Aceptar la deidad de Cristo, el monoteísmo va implícito, por supuesto, porque hablamos de la deidad de Cristo, hablamos del monoteísmo. Bien, la deidad de Cristo. En segundo lugar, la humanidad de Cristo. Bueno, ¿quién rechaza la humanidad de Cristo? Hoy en día, en una época tan secularizada, no vas a encontrarte con mucha gente que rechace la humanidad de Cristo en el día a día. Sin embargo, todavía hay sectas que la siguen rechazando, ¿no? Pero, ¿quién rechazaba la humanidad de Cristo? Por ejemplo, en el siglo I eran los docetistas, siglo I, II, era esa herejía que también Juan en su primera carta, capítulo 4, intentaba confrontar, que decía que es el espíritu del anticristo el que niega al Padre y al Hijo, porque negaban la encarnación de Dios. Dicen que si Jesús no ha venido en carne, no era un verdadero ser humano, era como un fantasma, como un espíritu, como una apariencia, como algo ideal que hemos visto en la tierra, pero que no era humano y por lo tanto tampoco podía haber muerto realmente en la cruz. Y dicho sea de paso, el Islam, la razón por la que rechaza aparentemente la muerte de Jesús en la cruz, tiene que ver con las ideas de los evangelios apócrifos, de los evangelios que ni siquiera eran apostólicos y que son del siglo II, III, donde pues se decían cosas como, por ejemplo, que cuando Jesús andaba no dejaba huellas. Claro, ¿y qué autoridad tiene ese escrito? Si ni siquiera fue escrito por ningún testigo ocular, ni por ningún compañero inmediato de un testigo ocular, si no es un documento tardío, pues ninguna credibilidad tiene. Pero claro, en la composición de un libro como el Corán, pues intervienen varias fuentes y una de ellas es un evangelio gnóstico, ¿vale? Que tiene ese tipo de creencias, ¿sí? Y vemos que el docetismo era un problema en esa época. Entonces, Juan deja clarísimo, uno no puede rechazar la verdadera humanidad de Jesús. Por eso los padres de la Iglesia en el concilio de Calcedonia establecen los límites de lo que es la correcta cristología y dicen que uno tiene que confesar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí está la humanidad de Cristo. En tercer lugar, tenemos a personas, ¿no?, que rechazan a lo mejor la muerte y la resurrección y, digamos, las apariciones que hemos visto que va junto con esto, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno no acepta que Jesús murió por él en la cruz, pues no puede ser salvo, porque es por medio de la fe en Jesucristo crucificado y resucitado que uno puede beneficiarse de lo que él hizo. Entonces, uno, como dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, pues esto es imprescindible. No obstante, habrá personas que digan, oh, no, es que Él ha resucitado, como otra vez los testigos de Jehová. No, ha resucitado, pero espiritualmente. ¿Sí? Era un espíritu que podía materializarse, pero no era alguien material que podía desmaterializarse, que es lo que la Biblia sí enseña, porque Jesús dijo, dice, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. No los trataba de engañar diciendo, no, es que soy un espíritu, pero bueno,
me hago como que tengo. No, no, es que yo tengo esto. No soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Esto lo podéis leer en Lucas capítulo 24. Muerte y resurrección es imprescindible. Y finalmente, la salvación por gracia mediante la fe. ¿Quién niega esto? Cuántos grupos sectarios tú te puedas imaginar? ¿Cuántos grupos no sean cristianos evangélicos, ¿sí? De pura cepa? ¿Cuántos no estén aferrados en la sola escritura, en la sola fide, en solus Christus, ¿sí? En soli Deo gloria? ¿Cuántos no estén aferrados a la palabra de vida? Pues no creen que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, ni buenas obras, ni obras de la ley. Que eso es lo que enseña, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. No somos salvos por obras, eso sí, somos salvos para obras. Él nos transforma y empezamos a amar a Dios y a los demás. Somos llamados a hacer buenas obras, a glorificar a Dios con buenas obras, pero las obras son consecuencia de la fe. Cuidado, no son la condición para la salvación. Las obras son consecuencia de una fe pura, verdadera, salvadora. Entonces la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y esto se repite tantas y tantas veces, que parece mentira que haya gente que sepa y que lea la Biblia y que diga que la Biblia forma parte del fundamento de lo que ellos creen y después anden añadiéndole a esto o sustrayendo de esto. Entonces, cualquiera que añade o quita de estos elementos no cree en el verdadero evangelio y su evangelio, entre comillas, digo, es anatema. ¿Quiénes hacen esto? Muchísimos grupos. ¿Quién no cree por la salvación que es por gracia, por medio de la fe y no por obras? Y que como resultado de la fe uno nace de nuevo, es transformado, etcétera, etcétera. ¿Quién no cree esto? Pues prácticamente todos los grupos que no sean el cristianismo evangélico o protestante. Y esto es una desgracia. Esto es una desgracia en la historia de la Iglesia, pero gracias a Dios por la reforma, porque hemos podido volver a las Escrituras, hemos podido volver a rescatar nuestros fundamentos, ¿sí? Volver a las sendas antiguas y darnos cuenta de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del ser humano, acerca del pecado, acerca de sus consecuencias, acerca de la vida eterna y la fe salvífica. Entonces, lo que no es el Evangelio es cualquier cosa, cualquier versión donde se le añade la necesidad de intercesiones, por poneros un ejemplo, de presidentes de iglesias sectarias. La necesidad de que algo, un ser humano haga por ti aparte de lo que Cristo hizo. Como por ejemplo, absolver tus pecados, supuestamente, ¿sí? Como por ejemplo, yo qué sé, como por ejemplo, que tienes que pasar por el ritual del bautismo para ser salvo, ¿sí? Por el bautismo no da la salvación. No en vano dijo Pablo en Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, Cristo no me envió para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Y dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Así que la fe en el Evangelio es suficiente para salvar a la persona. El bautismo es una respuesta de obediencia a Jesús, al Evangelio, pero no es la condición para la salvación. Y si no tenemos todo esto en cuenta en nuestro esquema, estaremos enseñando falsa doctrina. Que Dios nos ayude a enseñar la verdad y que Dios nos guarde de toda mentira, de todo error, y que el Evangelio de Jesucristo sea expandido y que Dios sea glorificado. Muchas gracias, Valerian. De verdad, gracias. De verdad que es un contenido muy completo y necesario. Y ahora que estabas comentando lo último acerca de lo que no es el Evangelio, se me viene a la mente aquel, aquel esquema, no sé si lo has llegado a ver, de que define lo que es una secta, ¿no?
que dice que las sectas le suman o le añaden a la Biblia otra autoridad, le restan a la persona o la obra de Cristo, le multiplican los requisitos de la salvación y dividen a la iglesia de Cristo. Y es precisamente la base de que sean sectas, es el hecho de que deforman o tergiversan lo que es el verdadero evangelio. Y qué importante tenerlo presente de verdad. Así es. Otra de las cosas que comentabas allí y me parece que hay que tener mucho cuidado es en estas iglesias o estos grupos que se hacen llamar cristianos, porque incluso acá en Tenerife, no sé si sucede ya mismo donde estás, tú, por ejemplo, vas al Salón del Reino de los Testigos de Jehová y dice, Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. Entonces le añaden esa asignación de cristiano cuando entendemos que cristiano es un seguidor de Cristo, una persona que cree en lo que dijo Cristo, él mismo dijo que era Dios mismo, y Claro. entonces el hecho de que ellos mismos pongan allí cristiano no quiere decir que sigan las enseñanzas de Cristo, hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. Exacto. Qué bueno, de verdad. Yo creo que este tema da para mucho más que hablar y sería interesante que más adelante ponernos de acuerdo y hablar también acerca de la secta, acerca de los Mm, diferentes, del por qué el cristianismo es verdadero. Creo que es importantísimo también porque hay mucha confusión en estos tiempos y y sería interesante también que quienes pudieran ver la transmisión en diferido dejaran algunas opciones o sugerencias acerca de temas que quisieran que desarrolláramos en un futuro. mm, Y nada, mi hermano, una vez más agradecerte, mm. y nada, seguimos ya en contacto y esperamos que podamos tener otra exposición de esta de un tema, otro de los temas que sería de verdad de importancia, porque la intención de todo esto es orientar y ayudar y presentar herramientas que otros puedan incluso utilizar en sus congregaciones para edificar el cuerpo de Cristo, porque este es el propósito de todo esto. Sí, así es, así es. Mi único deseo es que la Iglesia de Cristo tenga este conocimiento, sepa en lo que cree, como si es cristiano, ¿no? La Iglesia tiene que saber en lo que cree, en lo que no cree, por implicación, y poder defender la verdad de su esperanza, ¿no? Poder argumentar por qué creemos lo que creemos. Y esto es tan importante porque lo que menos abunda es el verdadero evangelio. Abunda todo tipo de cosas, de religiosas y todo, pero lo que menos abunda es la exposición de la cruz, un evangelio cristocéntrico y que comprenda todos estos elementos mínimos que he ido mencionando, mínimos. Sí, evidentemente una de las cosas que con las que nos podemos encontrar o podemos caer incluso al presentar el Evangelio es en dejar por fuera alguno de estos elementos. Y bien como has dicho, porque tiene su sustento bíblico, tiene que tener estos elementos, si no, no es el Evangelio como tal. No negamos que Dios pueda obrar en cualquier situación, incluso Claro, puede obrar sin necesidad de tú abrir la boca. El simple hecho de tú comportarte tal como Cristo manda que nos comportemos puede ser que tu testimonio lleve a otros a Cristo, pero estamos mandados con una sola tarea y es predicar el Evangelio. Y así es. predicar el Evangelio que nos dice la palabra y no el Evangelio que nos inventamos ni un Evangelio mutilado. Entonces, si queremos ser efectivos en nuestra labor de evangelizar en la gran comisión, es necesario que lo hagamos como el manual lo dice. Mm, así es, Emilio. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas que nos hayan llegado o no de este tema, porque realmente yo digo, es posible que si alguno nos ha estado viendo y ha dejado alguna pregunta, es posible que algunos digan, oye, y este punto no estoy tan seguro de ello, o me puedes dar más textos que avalen
una de estas 4 cosas que tú dices que son esenciales para la salvación. O si tienen alguna duda, alguna pregunta, aclaración, serían muy bienvenidos. Sí, yo creo que una de las cosas que por lo general eh, podemos ver en algunos grupos, incluso evangélicos, y yo creo que ya es por falta de desconocimiento y preparación, y de verdad que allí yo no sé cómo definirlo, ¿no? Pero sí me he Ujú. encontrado con personas que dicen ser cristianos evangélicos y creen que es necesario el bautismo para la salvación. Y es triste porque evidentemente le estás añadiendo algo más y sabemos que bíblicamente eso no es así. Claro, claro. Yo digo, si es posible que alguien se salve sin, no porque no haya terminado de entender quizás esto, sino porque realmente lo esté negando o esté diciendo algo contrario. Si alguien puede salvarse, yo digo, esto es pura misericordia de Dios, es un milagro más, porque está bastante claro en las escrituras que es necesario creer estas cosas para la salvación, como hemos visto, ¿no? Sí, y ahora lo que se me viene a la mente es aquellos que puedan creer que es necesario el bautismo para poder ser salvo. O sea, se nos viene a la mente de manera inmediata aquel ladrón en la cruz. Aquel Mm, ladrón en la cruz claro. no le dio tiempo de bajarse y bautizarse para ser salvo. Y Jesús le garantizó que en ese mismo momento iba a estar con él en el reino de los cielos. O sea, Jesús no miente. Entonces Exacto. hay una prueba más de que el bautismo no era necesario para la salvación, sino más bien era un paso de obediencia, como bien lo dijiste. Como Ujú. las obras sencillamente son el fruto, es una muestra de que hemos creído realmente. No es un requisito, pero sabemos que quien ha creído va a obrar bien. Amén. Porque Así incluso es. dijiste algo muy interesante allí y se me vino a la mente muchos versículos, porque dijiste que incluso el no hacer lo bueno es pecado. Y evidentemente la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como Les pecado. contado pecado. Eso es. Entonces, Eso es. Pecados de comisión y pecados de omisión. exacto, así mismo es. Pero que es muy interesante y es necesario. pare- eh, Uno diría que es el ABC del Evangelio, pero lamentablemente, y lo digo lamentable porque las iglesias deberían cada día cimentarse más en estas verdades bíblicas, porque no podemos ser luz si no tenemos la lámpara que es la palabra de Dios, ¿no? Así es, totalmente. Qué gusto, Emilio, haber estado aquí contigo y bueno, y con todos los que nos han estado o nos estarán viendo más adelante. Y bueno, espero que todo esto os sirva y sea de mucha bendición para la Iglesia de Dios y para que los ojos de aquellos que no lo terminan de entender o que lo ven de otra manera, pues sean abiertos y vean que no es lo que dice Valeria ni lo que dice Emilio, es lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que son las palabras de Cristo y de sus delegados, de sus escogidos, de los apóstoles y de sus discípulos que la iglesia temprana reconoció como que son los escritos que tienen autoridad sobre la vida de la iglesia. ¿Qué es la verdadera palabra de Dios? Porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen, y la iglesia conoce la voz de su buen pastor. Así que te animo a leer, ¿no? Os animo a leer, a escudriñar, a estudiar las escrituras, porque la única actitud correcta no es dirigirnos a otros seres humanos, no es dirigirte al líder de tu iglesia, ni al líder de la iglesia local, ni al líder de la organización a la que pertenezcas, o no es dirigirte a otras cosas, es dirigirte directamente a Dios, es dirigirte directamente a su palabra. Es muy necesario que uno busque la verdad, porque como dice en Hechos, ¿no? Por ejemplo, capítulo 17, dice que cuando Pablo fue a Berea, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, donde estuvo antes, de donde tuvo que huir. Dice, porque escudriñaban todos los días, escudriñaban si las cosas que Pablo decía, a ver si eran así.
Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que comprobar con qué, con las escrituras, que la Biblia alaba a aquel que comprueba todo lo que se predica con las escrituras. Pues comprueba con las escrituras a ver si estas cosas son así. A ver si lo que hemos dicho en esta tarde es así. A ver si lo que dicen en tu iglesia o en tu organización o en tu religión, puede ser de otra religión, a ver si es así. Así que bueno, os invito a que leáis y comprobéis todo con la Biblia y en oración, porque Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para que caiga este velo que el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo, como lo llama Pablo, Satanás, ha puesto sobre los ojos de la gente, para que no crean, para que no vean, para que no encuentren la libertad. Y Dios quiere darnos, Dios quiere darte libertad. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, la tendrás hoy mismo. Así es, mi hermano, de verdad. Muchísimas gracias, Valeria, nuevamente por tu tiempo. Gracias Un gusto. por todo esto. Eh, ya seguiremos viéndonos en futuros live, seguiremos compartiendo otros temas. Eh, esperamos y deseamos, es más, estamos seguros que es de bendición toda esta información. Información que es necesario, como dice Valeria, en que no solamente la capten, sino que la puedan procesar y comprobar, porque la única verdad que infalible la conseguimos en la escritura. Los hombres nos vamos a equivocar, eso es un hecho, pero lo que dice la Biblia no se equivoca, la Biblia no erra, porque es palabra de Dios, y tenerla presente en cada etapa de nuestras vidas y en cada cosa es muy necesaria si queremos cumplir los propósitos de Dios. Y nada, Valerian, nuevamente agradecerte y nada, Dios bendiga, te bendiga grandemente y ya seguimos en contacto, mi hermano.